y voy a pausar. ¿Cómo se crea un proyecto en Altion? Entonces, una vez que yo abra Altion, pues abrir el programa si no tiene ningún inconveniente. Si están utilizando el Altion 13, usted simplemente le da doble clic al archivo ejecutable, el .exe, y si es el Altion 16, pues simplemente le da también doble clic a la carpeta y ella empieza a hacer un procedimiento de apertura hasta que llega a una de las pantallas como la que están viendo en este momento. ¿Qué es esta pantalla en Altion? Pues esta pantalla tiene varias partes. Una de ellas, y la más importante, es esta zona que estoy delimitando con el cursor, donde yo puedo crear proyectos. Si ustedes alcanzan a leer, por aquí dice proyecto Blink, proyecto de acople de impedancias, proyecto módulo LM35. Aquí yo creo los proyectos y tengo una zona de trabajo. Aquí es donde se me van a abrir unas hojas en blanco y yo voy a empezar a hacer dibujos de esquemáticos. Un esquemático es el plano, que así llamamos nosotros. Técnicamente se llama esquemático. Un plano de un edificio es un esquemático. Un dibujo de un carro en partes es un esquemático. Asimismo tenemos esquemáticos en electrónica, donde están las resistencias, los diodos, los transistores. Eso es un esquemático. Muy bien. Yo tengo muchas herramientas en Altion, herramientas de dibujo, herramientas de conexión. En los laterales yo tengo lo que son las librerías. Voy a crear un proyecto en Altion desde cero para que ustedes vean cómo se crea el proyecto. Para ello voy a minimizar Altion, voy a minimizar todas mis pantallas, voy a cerrar esto que tengo por acá, voy a cerrar todas estas pantallas, bueno, voy a minimizar todo. Y aquí en mi escritorio, por favor me confirman si escuchan, si quieren hacer algún comentario lo hacen. Ok. Aquí en el escritorio, en cualquier parte de su escritorio o donde usted quiera en su computador, yo recomiendo el escritorio porque el computador va a venir muy rápidamente a buscar el archivo que yo creé en el escritorio. Ya al final, pues usted puede crear una carpeta en cualquiera de las particiones, donde usted quiera guardar sus archivos. Yo voy a crear como primer paso una carpeta. Una carpeta, aquí está, nueva, y a esa carpeta le voy a colocar el nombre del proyecto que yo quiera realizar. Por ejemplo, yo quiero realizar un amplificador, yo quiero realizar una fuente, yo quiero realizar cualquier proyecto de electrónica o cualquier proyecto mecánico, mecatrónico, de electricidad, de cualquier profesión que lleve un componente electrónico. Entonces yo creo el nombre, una carpeta con el nombre del proyecto y le coloco así, proyecto. Usted le puede colocar el nombre que quiera, yo simplemente hago sugerencias de cómo puede colocarle usted el nombre. Proyecto, supongamos una fuente, proyecto fuente. Dice que ya existe este proyecto fuente. Voy a colocarle proyecto fuente y le voy a colocar un número, proyecto fuente 40. Abro esta carpeta y dentro de esta carpeta necesito crear al menos 4 carpetas más. Una carpeta que se va a llamar librerías. Ya les voy a hablar del interior, qué van a contener estas carpetas. Estas carpetas de librerías van a tener componentes electrónicos, la resistencia, los diodos, los transistores. Con estas librerías yo voy a crear otra carpeta que se va a llamar esquemático. ¿Qué es un esquemático? Ya les dije, es el plano del circuito.
Con este esquemático yo voy a poder crear otra carpeta que se va a llamar PCB. ¿Qué es una PCB? Pues es la placa de circuito impreso donde finalmente yo voy a hacer perforaciones y voy a hacer soldadura para armar mi proyecto. Y hay una última carpeta que yo voy a crear y se va a llamar documentación. ¿Qué es la documentación? Son todos aquellos apuntes, libros, PDFs, Word, cualquier dato que me alimente mi proyecto. Por ejemplo, yo para crear un circuito electrónico necesito conocer la estructura del componente electrónico, necesito un regulador. Cuando yo busco un regulador, voy a las páginas de internet y busco un datasheet. Un datasheet es la hoja de datos que me entrega el fabricante del componente. Por ejemplo, voy a buscar aquí un datasheet de un regulador de 5 voltios. Cuando nosotros entramos al tema de reguladores, vimos el más básico, que es el diodo Zener, pero existen unos integrados que son unos reguladores que son en estado compacto, integrados. Entonces un regulador de 5 voltios. De 5 voltios. Y le voy a colocar aquí la palabra datasheet. Datasheet. Automáticamente yo puedo buscar la hoja de datos de los fabricantes. Vamos por acá arriba. Aquí dice LM317 datasheet. Les estoy mostrando que es un datasheet. Es la hoja de datos del fabricante. Entonces por aquí me aparecen muchas marcas de fabricantes. Finalmente me aparece el integrado LM, bueno, 110, 137, cualquier referencia no me importa. Y aquí aparece un PDF. Ese PDF es el que el fabricante me envía para... yo por aquí le hago clic, ya se está abriendo el datasheet, con el cual el fabricante me enseña qué componente es el que construyó, qué características tiene el componente. Entonces me dice que es un regulador de voltaje ajustable negativo de 1.5 amperios y que tiene varias presentaciones, varios cuerpos, varios encapsulados. ¿Listo? Y que la distribución de los pines, por ejemplo, para este encapsulado que se llama TO66 es el pin 1, es el ajuste, el pin 2, el voltaje de salida, y el cuerpo, el case, es el voltaje de entrada. Si tengo cualquier otro cuerpo, pues tengo que leer el dato de fabricante para poderme orientar y no conectarlo de cualquier forma, porque lo voy a destruir, voy a hacer algún daño, o sencillamente pues no me va a funcionar como se requiere. Aparte pues tiene unos datos de voltajes, de corrientes, de temperatura, etcétera, etcétera. Al final tengo unas conexiones típicas. El fabricante me dice, vea, si quiere que trabaje de esta forma, conéctelo así. Si quiere que trabaje de esta otra forma, conéctelo así. Al final de toda la información puedo tener hasta los empaques, los cuerpos, las dimensiones. Esto es un datasheet. Y entonces yo le digo, muy interesante, me sirvió, lo voy a descargar. Por acá tengo la opción de descargar y lo voy a guardar en la carpeta de documentación. Entonces, esta carpeta de documentación es para guardar toda la información. Que yo hice un proyecto y tengo lo metí en una caja plástica o en una carcasa metálica, y la carcasa metálica debe ir por diseño propio, por requerimiento de algún cliente, de color azul, pero el azul es un azul mi cielo, y ese azul
lo encontré en tal catálogo, yo guardo el catálogo. Lo compré en tal empresa, guardo el recibo de la empresa. Que la empresa no tenía el color original y lo fabricó mezclando el azul mi cielo con un negro noche y con un verde pollito en tales cantidades de pintura. Entonces yo guardo toda esa información porque a lo mejor mi producto triunfa y ese color es el que le da el reconocimiento en el mercado. Y si yo lo pinto de azul estrellado, ya la gente no va a reconocer que ese es el producto original. Así como Nike y Reebok y otras marcas tienen su logotipo, medidas, colores. Asimismo, usted puede crear la firma de su producto y toda esa información va guardada en documentación. ¿Preguntas hasta allí? ¿Es claro hasta allí? Muy bien. Una vez que yo cree estas carpetas simplemente están creadas en el computador y no tienen nada que ver con Altium hasta el momento. Entonces, una vez que yo he creado esto, voy a esta carpeta de librerías. Esas librerías ya vienen creadas, hay mucha gente que se encarga de crear librerías y simplemente por la web las comparte. Muchas de esas librerías también las puedo crear yo. En una próxima ocasión yo les voy a indicar cómo se crea una librería. Yo puedo crear mi propio componente y meterlo allí, hacerlo personalizado. Les voy a explicar entonces cómo se carga esta librería. Entonces, pues simplemente es copiar una librería que ya existe de otro proyecto. Por ejemplo, yo aquí tengo un proyecto que se llama IoT. Abro un proyecto de estos. Tengo una carpeta que se llama Librerías 2020 y pues simplemente copio todos esos componentes que son diodos, son transistores, buzzer, integrados, condensadores, etcétera. Voy a copiar, de aquí voy a copiar dos librerías nomás. Una que se llama Miscellaneous Device. P y F. Y ahora vengo por otro componente. A ver, los copio. Perdón, los corto, no, los copio. Los copio y los pego dentro de la carpeta, dentro de las librerías que estoy creando. Ok, ahí ya se pegaron. Voy nuevamente a la otra librería, a la librería 2020 y copio, por ejemplo, no sé, LEDs y voy a copiar resistencias de carbón. Ya que ustedes conocen muy bien las resistencias de carbón, voy a copiar las resistencias de carbón, copiar y las voy a llevar para mi carpeta de librerías. Perdón. Control V. Y allí se pegaron los LEDs y las resistencias de carbón. Ya, esa es mi librería, porque no necesito los cientos y cientos de librerías que hay en el comercio o en el mercado. Para mi proyecto con esto me basta. Entonces, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta allí de qué es documentación, qué es esquemático, qué es librería o qué es PCB? Ninguna. Voy a cerrar entonces esta carpeta y lo único que hice fue crear una carpeta en el escritorio con el nombre de Proyecto Fuente 40. Todavía no he tenido necesidad de utilizar Altium. Ahora sí, voy a Altium y creo un proyecto nuevo. El procedimiento es muy sencillo. Arriba están las barras de tareas, File, que es archivo, File, y cuando le doy clic a File, debajo de File se me abre toda esta pantalla, toda esta ventana. File, New, nuevo, y como voy a crear un proyecto, entonces vengo aquí a Proyecto y le digo PCB Proyecto, Proyecto PCB. Miren que allí va dejando un rastro con líneas azules por donde crucé. Voy a volverlo a abrir.
File, New es la primera parte azul que se va a colocar porque allí crucé. Voy hacia abajo, Project la segunda y PCB Project la tercera. Y allí le doy un clic. Y van a ver que aquí en la zona de trabajo se me crea un proyecto nuevo con un nombre que se llama PCB Project 1 por defecto .prjpcb. ¿Qué significa esto? Que es una extensión de proyecto PCB. Cuando quieran intervenir, con mucho gusto. En este mismo proyecto que se me acaba de abrir, que está resaltado con azul claro, yo le voy a dar clic derecho, adicionar al nuevo proyecto un esquemático. Allí se crea el esquemático, que es esta hoja en blanco donde voy a hacer mi dibujo, y hago el mismo procedimiento, clic derecho, adicionar al nuevo proyecto una PCB, y ahora se me va a crear es una hoja negra donde voy a hacer mis circuitos impresos. Aquí aparece una hoja en rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que he creado un proyecto y que no he guardado los cambios. Para guardar los cambios, entonces le digo archivo y guardar todo. Y este procedimiento tengo que estarlo haciendo constantemente, estar guardando los cambios que haya realizado. Guardar todo. Cuando yo le doy clic a guardar todo, el programa automáticamente me va a empezar a preguntar dónde quiero guardarlo y con qué nombre. Entonces aquí me dice, mire, usted tiene por defecto creada una PCB1, ¿con qué nombre y dónde quiere guardarlo? Entonces yo le voy a colocar, mire, esta PCB, porque es un archivo PCB, documento PCB, le voy a llamar fuente, y lo voy a guardar en mi escritorio. Tengo que buscar la carpeta que yo creé para el proyecto en mi escritorio, y se va a llamar fuente, ¿recuerdan? Fuente, perdón, lo llamé proyecto fuente 40. En proyecto fuente 40, pero como esto es un archivo PCB, entonces lo voy a guardar en las carpetas de PCBs. Entonces en PCB lo voy a abrir y lo voy a guardar. Automáticamente el programa me va a preguntar ahora que dónde quiero guardar el archivo esquemático, porque yo creé aquí un esquemático. Miren que aquí ya colocó que la PCB se llama fuente. Ahora voy a guardar el esquemático. Y el esquemático también se va a llamar fuente. ¿Dónde lo voy a guardar? Dentro del proyecto fuente 40, donde están los esquemáticos. Le voy a decir abrir y lo voy a guardar. Y por última vez el programa me va a decir, listo, ya se guardó la PCB y se guardó el esquemático. Miren que aquí ya aparece el esquemático con el nombre de fuente. Pero ahora falta guardar el proyecto. ¿Con qué nombre va a guardar el proyecto? Al proyecto yo le voy a colocar proyecto fuente 40. Así, largo, proyecto fuente 40. ¿Dónde lo voy a guardar? Dentro de la carpeta proyecto fuente, pero como no hay una carpeta que se llame proyecto fuente, lo voy a guardar aquí por fuera. Entonces simplemente le digo guardar. El proyecto ya es creado en este momento. Ya tengo forma de trabajar. Tengo un proyecto que se llama proyecto fuente 40, un esquemático, una hoja en esquemático que se llama fuente, y una PCB que se llama fuente. ¿Qué falta aquí para poder empezar a crear un esquemático, que es lo primero que yo creo? ¿Qué faltaría aquí para trabajar en los esquemáticos? ¿Alguien me puede decir?
¿La librería, profe? Los componentes, muy bien. Entonces, a este proyecto debo de cargar las librerías. ¿Cómo es el procedimiento? Muy sencillo, miren. Yo minimizo Altium, lo minimizo. Vengo al proyecto fuente 40 y abro la carpeta de librerías. Miren que aquí en las carpetas ya quedó el proyecto fuente. Ahora, esto era un sitio de almacenamiento, pero ahora ya está relacionado con Altium. Esto es la carpeta de proyecto fuente y dentro del esquemático creó un esquemático. Dentro de PCB creó una PCB. Por fuera de todas las carpetas creó el proyecto. Y ahora lo que yo me voy a llevar de aquí son las librerías. Entonces yo abro la carpeta librería, selecciono la librería, perdón, selecciono las librerías y con el clic derecho, el izquierdo del mouse, el que siempre le doy, digo dar clic, es el clic izquierdo, le doy un clic sostenido. Cuando yo arrastro el clip sobre mi mesa, sobre mi pad mouse, allí me dice que llevo, ¿qué número llevo? 8. El número 8. ¿Pueden contar las librerías? ¿Cuántas librerías hay allá? Subrayadas en azul. 8, profe. 8. Entonces el número que yo llevo allí corresponde a la cantidad de librerías que me estoy llevando. ¿Para dónde me las voy a llevar? Voy a arrastrar. No he soltado el clic, no lo he soltado. Voy a donde está el eslogan de Altium. Con solo pararme en el eslogan se me abre el programa. Allí se abrió el programa. Ahí se está abriendo. Y traigo, mire que todavía tengo el cursor pisado y lo suelto aquí en este espacio en blanco. Voy a soltar el clic. Cuando yo suelto el clic, automáticamente van a mirar qué pasa en la imagen. Comienzan a cargarse las librerías. Denme un segundito que él empiece a hacerlo. Empiezan a cargarse las librerías de Altium en el proyecto que estoy creando. Allí van a empezar a variar una cantidad de imágenes. Son 8 librerías, pero dentro de esas librerías hay muchos componentes. Se van a empezar a pasar todos los componentes. Ese corresponde a una resistencia, a ese es un diodo LED de montaje superficial, ese es un diodo LED, el símbolo de un diodo. Y en algún momento va a parar y me van a aparecer los componentes en esta zona. Miren que apenas dice fuente, fuente. Esperemos a que sigan pasándose los componentes, cargando los componentes. Ok, miren, en este momento acaba de crearse automáticamente algo que se llama Free Documents, documentos libres, y dentro una carpeta que se llama documentos fuente. Y aquí tengo las 2, 4, 6, 8 componentes que fueron los que yo cargué o arrastré desde mi carpeta que está en el escritorio. Este es el programa Altium. Ahora, ¿cómo yo creo las librerías? Porque necesito crear librerías acá y aunque aquí hay unos componentes, todavía no es la librería. Esta carpeta Document Source aparece de color verde. ¿Sí lo alcanzan a ver? Le doy un clic sostenido y lo arrastro aquí a esta zona donde está fuente y fuente. Lo suelto allí. Y en cuestiones de fracciones de segundo me aparece la librería. Me aparece la librería que voy a utilizar ahora sí en mi proyecto. Ahora sí estas librerías hacen parte de este proyecto. Si yo despliego la librería, me aparecen un tipo de librerías por acá, que ya les voy a explicar qué son, y otro tipo de librerías por acá, organizaditas. ¿Qué son estas librerías de colores? Son los símbolos de los componentes.
¿Y qué son los símbolos negros? Son los cuerpos de los componentes en 3D. Yo los puedo mover, girar, alzar, levantar los componentes. Y esto es lo que me va a dar una visión tridimensional de mis componentes. Voy para otro componente. ¿Cómo se llama este componente? ¿Una resistencia? Perfecto, estos son resistencias y quiero que miren la calidad de la imagen. Cuando ustedes armen un diseño con muchas resistencias, muchos condensadores, muchos diodos, eso va a quedar real, como si usted estuviera mirando el circuito real. Entonces, ¿qué falta aquí? ¿Recuerdan esta hojita roja? ¿Qué debo hacer con esta hoja roja cada vez que salga? Guardar todo. Guardar todo. File, Save All. Miren el procedimiento. En archivo, en File, le digo Save All, guardar todo. Y automáticamente la hojita roja desaparece. Y estos componentes ahora sí hacen parte de las librerías del proyecto. Y ahora ya, aunque tengo aquí varios proyectos, estamos trabajando este que se llama Proyecto Fuente 40. Muy bien, ¿y ahora qué hago? Voy a la hoja de mi esquemático y ahora ya puedo empezar a dibujar. ¿Recuerdan los amplificadores que quiere hacer? ¿Recuerdan las luces? ¿Recuerdan la página de Construya su Videorocola o cualquier proyecto que ustedes encuentren en línea o que ustedes puedan diseñar? Porque ustedes van a llegar a un momento en que ustedes van a poder empezar a diseñar sus propios circuitos, sus propios proyectos. Aquí no hay más que una hoja en blanco, y aquí al lado tengo unas librerías que si yo le doy un clic se me va a desplegar a este documento donde yo puedo escoger qué librería abro. Por ejemplo, abramos la librería de los LEDs. Entonces yo voy a minimizar un poquitico. Por aquí sale el nombre LED, por aquí sale el símbolo del LED, por acá salen los diferentes LEDs que tengo. Un LED blanco de montaje superficial, un LED verde. Voy a ampliar un poquitico esta imagen. Ya va a aparecer el color verde. Y miren el diodo LED. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, señor. Ok. Por aquí hay un diodo rojo de 3 milímetros. Ok, lo mismo. Por aquí aparece un diodo amarillo de 3 milímetros. Por aquí aparece, vamos bajando, un diodo verde de 5 milímetros, o sea, un diodo de diámetro 5 milímetros. Los diodos que me quemaron en el laboratorio son de 5 milímetros, para que se acuerden el compañero que me los va a llevar. Un diodo naranja de 5 milímetros, un diodo rojo de 5 milímetros. Por acá tengo un diodo amarillo de 8 milímetros, más grandote, más gordote. Muy bien. ¿Para qué les muestro esto? Pues para que vean los componentes, cómo son, cómo están ubicados, por qué la librería tenía una parte negra. Esta negra corresponde a este cuerpo y la parte amarilla correspondía al símbolo y al nombre. Muy bien. Entonces, si yo dentro de mi esquema necesito un diodo LED, por ejemplo, de 3 milímetros, yo simplemente lo selecciono y lo arrastro a la hoja. La librería se cierra. Si yo necesito otra cosa, no sé, un diodo rojo de 5 milímetros, lo selecciono y lo arrastro. Si yo necesito, por ejemplo, vámonos a las resistencias de carbón.
Resistencias de carbón. ¿Cuál es la ventaja de esta librería? Que tengo muchos valores de resistencias y cada una, de acuerdo a su valor, tiene el color en código de resistencias. Por ejemplo, 2.2 millones de ohmios va a ser rojo, rojo, verde. Rojo, rojo, verde. Allí ven los colores, rojo, rojo, verde. Esa es una resistencia de 2.2 millones de ohmios. Si yo quiero sacarla, pues simplemente la selecciono y la arrastro. Y la librería se me cierra. Profe, si necesito 6 resistencias para estar abriendo las librerías, no, mira. Cuando yo seleccione una, le doy doble clic y la arrastre, puedo seguir dando, perdóname un momentico aquí que se me cerró la librería. Cuando yo saque un componente y necesite un valor, a ver, vamos a sacarla de 15 ohmios. Selecciono resistencia y en el cursor se quedó pegada la resistencia. Voy a ampliar esto para que se pueda ver bien la imagen. Si yo necesito 6, pues doy 6 clics. 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Si ya no necesito más, doy clic derecho y se elimina la acción. ¿Por qué a la resistencia les está quedando una línea roja? Porque todas se llaman igual. R signo de interrogación. ¿Cómo hago para que se le quite ese R signo de interrogación? Tengo que decirle, mire, usted se llama LED 1 y usted se llama LED 2. O usted se llama LED 100 y usted 101. Tú eres una R1, tú eres una R2, tú eres una R3. Y yo lo puedo hacer dándole doble clic. Me aparecen las características del componente. Y yo aquí en la parte superior, donde dice R signo de interrogación, yo le digo, tú eres R1. Y si quiero, le coloco, tú eres una R1 y eres de 100 ohmios. Le doy que sea visible y le digo OK. Entonces, ya aparece que esa R1 es de 100 ohmios. Si yo quiero colocarle ese valor así. Pero si tuviera 100 resistencias, ¿tengo que darle clic a cada una de las resistencias para darle valor? No. Esto es un programa digital y como tal tiene funciones súper rápidas. Entonces, ¿cómo yo le doy los valores a todos los componentes? Además, si tengo LEDs, él me va a decir LED 1 y LED 2. Si tengo resistencias, me va a decir resistencia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tengo condensadores, me dice condensador 1, condensador. Es decir, no dice diodo LED 1, resistencia 2, diodo LED 3, resistencia 4, resistencia 5, resistencia 6, sino que por grupos familiares va dando la numeración. ¿Cómo se hace eso? Hay una herramienta. Dentro de las herramientas hay una que se llama herramientas, tools en inglés. Tools. Y hay una función que se llama resetear los designadores del esquemático. ¿Qué es resetear? Le voy a dar resetear. Resetear, él dice, hay un designador requiriendo actualización. ¿Lo procedo con los cambios? Yo le digo sí. Recuerdan que había colocado una R1, pues ya no existe la R1. Sí está el valor, pero no existe la R1, que eso es lo que me produce la franja de color rojo. Después de hacer eso, yo voy otra vez a Tools y le digo que me cambie los valores automáticamente. QuietLight, Annotate, Schematics, QuietLight. Le doy clic y él me dice que tengo 9 designadores requiriendo actualización. Procedo con los cambios, yo le digo sí. Y él automáticamente, miren lo que sucedió. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, LED, diodo 1 y diodo 2. Él automáticamente,
cogió por grupos y le colocó, digamos, numeración, posiciones dentro del circuito impreso. ¿Vamos hasta allí, claros? Hasta allí, sí, señor. Muy bien. Si, profe, yo saqué 2 resistencias de más, ¿cómo hago para borrarlas? Muy fácil. Como cualquier programa de diseño, tú con un clic sostenido seleccionas y suprimes, la tecla suprimir. O le das clic derecho, o sea, un clic al componente, lo seleccionas, clic derecho, y aquí dentro de las funciones le dices cut, cortar, y él te lo elimina. Yo no necesito estas 3 resistencias, me parece más fácil seleccionar y suprimir. Voy a trabajar solo con estos 2 diodos LEDs y esta resistencia. Voy a hacer un circuito muy básico para que ustedes vean el procedimiento total. ¿Qué pasó con la hojita? ¿De qué color está? Roja, profe. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Guardar. Guardar todo. Entonces, File, Save All. Y allí se me guarda automáticamente todos los cambios que tenga hasta el momento. Si se llegara a cerrar el programa porque se va la energía, por cualquier cosa, hasta allí queda guardado. Muy bien. Voy a sacar de las librerías un último componente de la carpeta de Miscellaneous Device. Voy a cerrar un poquitico estos espacios, estos tamaños, para poder que me muestre la librería Miscellaneous Device. Necesito de pronto una hornera, un conector, un componente cualquiera como para hacer una demostración. A ver. Voy a sacar un modulito XB. ¿Qué es un XB? Es un modulito con el cual yo puedo hacer comunicación inalámbrica. ¿Cómo así? Yo puedo enviar un dato, enviar una señal, prender un LED, apagar un LED, prender un bombillo, prender el horno microondas, apagar el televisor, vía XB. XB es un protocolo Zigbee. Es un protocolo de comunicación, así como el Bluetooth, como el Wi-Fi. Esto es un módulo para hacer comunicación inalámbrica. Entonces, yo a este módulo simplemente, voy a hacer cualquier cosa acá. No quiere decir que lo que yo estoy haciendo va a funcionar electrónicamente. Yo lo voy a conectar en cualquier parte, los resistencias y los diodos LED, porque lo que me interesa simplemente es manipular esta imagen y que ustedes aprendan de dónde sale un circuito impreso. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, esta resistencia entre VCC y referencia, por ejemplo. ¿Cómo conecto componentes? En la parte superior tengo cable, wire. Todos estos componentes son place, pero este es el wire, este es el bus, este es el harness. Tengo nombres por acá para colocar etiquetas, etcétera. Tengo una cantidad de funciones que más adelante, cuando estemos directamente en el curso, les voy a explicar. Entonces, por el momento necesito un cable. ¿Cómo unir un cable? ¿Cómo unir un punto con el otro? Entonces, simplemente esto es muy... Digamos que con solo manipularlo una vez, yo ya entiendo cuál es la mecánica de cómo se conectan las cosas. Es muy fácil conectar o desconectar o borrar o sacar componentes. Esto que yo estoy haciendo lo hacen ustedes una primera vez y ya lo pueden hacer para toda la vida. Recuerden que lo que estamos tratando es de formarnos, porque hay unas oportunidades que se dan en la vida para las empresas. En este momento estamos necesitando aprendices que manejen este programa de diseño,
y pues son pocos los que realmente al final terminan aprendiendo, no porque no sea fácil, sino porque de pronto no lo ven importante en el momento, o no tienen tiempo, o no lo quieren hacer. Entonces yo simplemente pues les doy las ideas, les doy la facilidad, les enseño, les abro este tiempo para que aprendan, y pues alguno lo aprovechará. Entonces conectamos simplemente, tan fácil como dar clic, y voy a sacar una tierra para conectar la tierra, y voy a conectar, bueno, de hecho voy a sacar un VCC para conectar aquí un VCC, y listo. Esto es lo último que voy a conectar para mostrarles ahora sí el procedimiento de, voy a conectar esto aquí, voy a conectar la referencia por acá, y voy a conectar la tierra. Listo, este es mi circuito, ya no le voy a hacer nada más. Yo puedo colocarle nombres, comentarios, este circuito sirve para tal cosa, yo puedo escribir, esto viene sobre una hoja como de presentación de proyectos, y usted puede colocar los nombres, él por defecto coloca la fecha y la hora, etcétera. Muy bien. Ahora, ¿qué hago yo con este diseño? Lo guardo, porque aquí tengo una hojita en rojo, File, Save All, lo guardo, y me voy para la PCB. La PCB es una hoja negra que simula una placa de circuito impreso en baquelita o en fibra de vidrio. Yo hago un procedimiento, voy para Design, Diseño, e importo los cambios en el proyecto Fuente 40. ¿Qué es importar? Esos componentes que sacamos allá en un esquemático, él me los va a traer en físico a esta hoja negro. ¿Qué tengo que hacer yo acá? Pues aquí están los componentes, la resistencia, los diodos, etcétera. Yo quito este chulito y valido los cambios, ejecuto los cambios. Todos los chulitos deben de estar en verde. Si hay uno en rojo es porque tiene una inconsistencia, algún error, etcétera. Y cierro. Y yo vengo aquí a la placa, y aquí abajo ya tengo los componentes, que los ven como rosados, con amarillo, etcétera, porque estoy en 2D, en imagen de 2D. Pero si yo al teclado le hundo la tecla número 3, me aparecen en 3 dimensiones. Y los puedo voltear, y puedo ver el componente transmisor, y puedo ver los diodos, y puedo ver la resistencia. Entonces voy a llevar esos componentes en 2D otra vez, los voy a llevar adentro de la placa, los voy a arrastrar. Lo único que hice fue seleccionarlos y arrastrarlos adentro de la placa negra. Si pueden observar, hay unas líneas como blanquitas donde esto está conectando los componentes. ¿A qué corresponden esas líneas blancas? A las líneas que yo hice en el esquemático de conexión. Lo que yo conecté, allí está conectado en la PCB. Entonces, lo único que me queda es organizar los componentes, organizarlos en las posiciones que yo desee. A mí me parece que esta resistencia debe ir aquí, que los diodos deben ir en tal parte, porque yo como diseñador tengo la necesidad de colocarlo aquí, etcétera. Yo lo coloco donde yo creo como diseñador que debe ir el diodo LED. Pues ellos deben ir aquí porque el frente del producto está acá, etcétera, etcétera. Yo lo hago de esa forma. ¿Qué más le puedo yo hacer a esto? Esta placa negra es de muchos metros. Diga la medida que usted quiera, 5 metros por 5, 3 por 3, 2 por 2. Ella no tiene una medida. Yo al final puedo decir, no, mire, yo necesito hacer mi placa de circuito impreso de 3 centímetros por 3, de 10 por 10, de 5 por 15, de 8 por 7. Yo le doy las medidas y yo recorto esta placa. Voy a hacer el procedimiento. No voy a entrar mucho en detalles con lo que yo voy a hacer
en cierta parte para no alargar tanto el video y que ustedes comprendan la idea de lo que se quiere hacer, a dónde los quiero llevar yo enseñándoles a diseñar circuitos. Yo aquí estoy haciendo un dibujo que tiene que ser en un color específico, porque cada color significa una capa de trabajo. Una capa de trabajo y una función especial. Entonces esa capa fucsia es como si fuera un bisturí. Por ahí es por donde yo voy a cortar. ¿Cuándo? Cuando seleccione esa capa, se ponga así en blanco y haga una función como design, recorte de placa, board shape, y definir desde el objeto seleccionado. Cuando lo seleccione ya se me corta la placa al tamaño que yo quería. ¿Le puedo tomar medidas? Sí, yo le puedo tomar medidas y hacerla milimétricamente. Ella trabaja en milésimas de pulgada, o en milímetros, o en centímetros, entonces, o en metros. Tiene las medidas imperiales y las métricas. Las imperiales son las pulgadas y las métricas pues son las que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Yo le puedo abrir agujeros para tornillo. Entonces voy a colocar un tornillo aquí, pero les quiero mostrar. Voy a borrar este agujero que hice de más. Les quiero mostrar, doble clic, que el hueco que tiene ese agujerito es apenas, bueno, aquí está en 30 milésimas de pulgada. Voy a eliminar esa, con solo oprimir la tecla Q en el teclado, pasó de milésimas de pulgada a milímetros. Ahora me van a aparecer las medidas en milímetros. Y dice que tiene 0.762 milímetros. Los agujeros para tornillo, ese agujero, esa medida corresponde a esta zona verde donde está el número 5. Los agujeros para tornillo son de 3 milímetros. Y la otra zona ocupa 5 milímetros. Pero miren la forma, yo la puedo hacer que ese tornillo sea octagonal, que sea redondo, que sea rectangular con bordes redondeados, rectangular. Voy a dejarlo redondo porque es un hueco, va a ser para hacer taladros. Le doy enter y ya tengo la medida. Les decía que no les voy a dar tantas especificaciones, pero este agujero hay que colocarlo en una posición tal que cuando yo apriete este tornillo, no se me vayan a partir estos bordes de la placa. Entonces yo lo tengo que colocar en una posición. Luego les voy a enseñar cómo se ubican. Yo por el momento voy a copiar esa figura. Voy a copiar este hueco y simplemente lo voy a replicar. No lo voy a ubicar técnicamente, lo voy a poner en cualquier parte. A cálculo simplemente. Y yo a este dibujo lo puedo complementar colocándole el nombre de mi empresa, el logo, códigos de barras, etc. Lo último que voy a hacer es un autorruteado. Que la máquina me ayude a hacer las pistas de cobre, los hilos conductores que unen el circuito impreso. En una próxima clase les explico técnicamente cómo se hace todo el enrutado, cómo se editan las reglas de diseño, porque esto tiene unas separaciones, esto tiene unas capacidades, unas medidas que hay que cumplir técnicamente. Las pistas es como si usted fuese a hacer una conexión de una lavadora, una conexión eléctrica, una instalación eléctrica de la casa, y fuera a conectar una lavadora, pues a ese tiene que colocarle un cable mucho más grueso que a donde va los bombillos o donde va una lamparita, etcétera. Entonces todo esto tiene unas medidas técnicas que responden a unas reglas de diseño internacionales. Voy a colocar unas medidas por acá, etcétera. Luego les voy a explicar más detalladamente cómo se hace esto. Y voy a escoger
las capas de ruteado. Voy a hacerlo por una sola capa, aplicar, OK, y espero que el programa me haga automáticamente el ruteado. Estoy esperando que se cierre esta ventana y le digo rutéelo todo. Entonces él dice que hizo 6 pistas de 6 en 2 segundos. Ya lo ruteó. Entonces ya puedo cerrar esto y ya encuentro en azul las conexiones que hizo. Yo las puedo modificar, yo las puedo rectificar y todo. Para mí en este momento yo las dejo así. Para mí me sirven así porque es una explicación. Voy a hacer una pista que se llama un polígono. Le digo OK y voy a hacer un polígono acá en las esquinas. Voy a encerrar con una máscara de cobre todo el circuito impreso para evitar ruidos, etcétera. Luego les explico técnicamente qué es lo que hace eso. OK, y ya la imagen va cambiando. Yo le puedo colocar un nombre al final, al principio, al final, cuando quiera. Y le voy a colocar, simplemente le voy a colocar por acá como esto se llamó fuente, proyecto fuente, entonces le voy a colocar proyecto fuente 40, le voy a dar OK y por acá voy a colocar otro logo, otro escrito. Y le voy a colocar EI88. Muy bien, entonces una vez tengo esto, ya le puedo oprimir la tecla número 3 y este es mi proyecto. Este es mi proyecto, proyecto fuente EI88, y tengo un módulo de comunicación XBee metido dentro de una placa de PCB. Por debajo puedo hacer soldaduras, por debajo puedo hacerle soldaduras a los pines, a las resistencias, a los diodos. ¿Se alcanzan a observar los huecos de los tornillos? Sí, señor. Produce hasta la sombra, mira, produce hasta la sombra de la luz. Y los huecos de los tornillos pues ya tienen una característica, es un borde de cobre con un agujero. Entonces esto es lo que yo quiero, pues desearía mucho por el bien de todos los aprendices que aprendan a manejar un programa de diseño. Si lo vieron, pues no me he demorado mucho tiempo haciéndolo, más explicando que otra cosa. Finalmente lo único que tengo que hacer es archivo, guardar todo y ya está guardado el proyecto. De aquí puedo sacar todas las imágenes que él produce. En un próximo video les explico cómo se saca la máscara de componentes, la máscara de letras, la máscara para que alguna máquina automáticamente aplique soldadura, que haga la soldadura, que alguna máquina automáticamente haga todos los huecos que lleva la placa, o pues si yo lo quiero hacer manualmente, pues también puedo obtener esa información. Si yo quiero medir esta placa cuántos centímetros o cuántos milímetros mide, pues saco la información de la tarjeta y me dice, bueno, aquí está en milímetros, letra Q, y otra vez saco el reporte para que me lo dé en milímetros. Y me dice que ella mide 57 milímetros, es decir, 5.7 centímetros por 5.7 centímetros. Que necesito los componentes, entonces el Bill of Material o el listado de materiales, y él automáticamente me entrega el listado de materiales. Una vez que él procese la información,
me va a entregar el listado de materiales y por aquí me dice que utilicé un LED de 3 milímetros, un LED de 5 milímetros, una resistencia de 2.2 millones de ohmios y un XBee profesional, un sistema de comunicación Zigbee. Muy bien, voy a parar la grabación